Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué gustazo tenerlos por aquí nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado muchísima controversia, debate e incluso alguna que otra discusión acalorada. Sí, como ya lo leyeron en el título, hoy vamos a analizar a fondo el famoso, el polémico, el explosivo, debate entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada declaración para intentar llegar al fondo de este asunto. ¿Quién tiene la razón? ¿Hubo realmente un enfrentamiento? ¿Es todo una cortina de humo? Vamos a explorarlo juntos. Antes de que nos adentremos en todo este meollo, quiero pedirles un favor gigante: si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos análisis y chismorreos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que nos compete, el debate entre Hande y Kerem. Para entender la magnitud de esta situación, tenemos que remontarnos un poquito a sus inicios. Recordemos que Ander Zel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Senkalkapm o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas por el público. Y claro, la fantasía de que el amor traspasara la pantalla se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían imitar. Viajes juntos, fotos adorables, muestras de cariño públicas. Todo parecía indicar que su amor era un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de posibles infidelidades. Los fans estaban en shock, negándose a creer que su pareja favorita estaba a punto de romperse. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a miles de corazones rotos en todo el mundo. La noticia fue un bombazo y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Aquí es donde empieza el debate explosivo que nos trae hoy. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Hubo terceras personas involucradas? Las teorías son infinitas. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante vigilancia de los fans terminaron asfixiando la relación. Imagínense tener cada paso que dan analizado, cada palabra que dicen interpretada, cada gesto que hacen diseccionado. Debe ser agotador. Se dice que hasta los restaurantes que visitaban, las marcas de ropa que usaban y las amistades que cultivaban eran objeto de escrutinio constante. Esta falta de privacidad, según algunos expertos en relaciones de celebridades, puede generar una sensación de claustrofobia y resentimiento, especialmente cuando la pareja intenta mantener una vida personal auténtica. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Se dice que Hande quería enfocarse en proyectos más ambiciosos, incluso con miras a Hollywood, mientras que Kerem prefería seguir trabajando en producciones turcas. Esta divergencia en sus objetivos pudo haber generado tensiones y resentimientos. Recordemos que Hande, tras el éxito de Senkalkapm, comenzó a tomar clases de actuación en inglés y a buscar oportunidades en el mercado internacional. Este movimiento, aunque comprensible dado su talento y ambición, podría haber creado fricciones con Kerem, quien se sentía más cómodo y arraigado en la industria turca. También se rumorea sobre la posibilidad de celos profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y exitosos, y es natural que existan rivalidades y comparaciones. Se dice que uno de los dos se sentía eclipsado por el éxito del otro, lo que pudo haber afectado la dinámica de la pareja. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y el éxito de uno puede ser percibido como una amenaza por el otro, especialmente cuando se trata de una pareja. Los celos profesionales pueden erosionar la confianza y la admiración mutua, generando un ambiente tóxico para la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones terminan, sin necesidad de que haya un culpable o un drama de por medio. Simplemente las cosas no funcionan y es mejor tomar caminos separados. Las dinámicas de las relaciones son complejas y multifacéticas.
Los sentimientos pueden cambiar con el tiempo, las prioridades pueden evolucionar, y lo que una vez funcionó puede dejar de hacerlo. Aceptar que el amor se ha desvanecido puede ser doloroso, pero a veces es la decisión más madura y responsable. Pero lo que sí es cierto es que tras la ruptura, la relación entre Ande y Kerem se volvió tensa y distante. Evitaban coincidir en eventos públicos, no se mencionaban en redes sociales y, en general, hacían todo lo posible por mantener la distancia. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar las especulaciones y el morbo de los medios y los fans. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada minuciosamente en busca de señales de resentimiento o nostalgia. La situación se convirtió en un verdadero circo mediático, donde la privacidad de Ande y Kerem era constantemente violada. Y aquí es donde entra en juego la palabra debate explosivo. Porque aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones explícitas sobre los motivos de la ruptura o sobre posibles enfrentamientos, sus acciones y actitudes han sido interpretadas por muchos como señales de que algo no está bien entre ellos. Esta falta de comunicación directa y transparente ha dado pie a todo tipo de interpretaciones y conjeturas. Los fans, ávidos de información, han llenado el vacío con sus propias teorías y fantasías, a menudo basadas en información sesgada o incompleta. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la supuesta indirecta que Ande lanzó en una entrevista, donde hablaba de la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te impulsen a crecer, dando a entender que no había recibido ese apoyo por parte de su expareja. Esta declaración, aunque no mencionaba directamente a Kerem, fue interpretada por muchos como una crítica velada a su falta de apoyo y comprensión durante la relación. Algunos incluso la acusaron de ser injusta y de no reconocer los sacrificios que Kerem había hecho por ella. Por otro lado, se ha señalado la actitud aparentemente fría y distante de Kerem en algunas interacciones con fans que le preguntaban sobre Ande, como si no quisiera ni siquiera pronunciar su nombre. En algunos casos, Kerem simplemente ignoraba las preguntas o respondía con evasivas, mientras que en otros parecía mostrar una ligera irritación. Esta actitud fue interpretada por algunos como una señal de resentimiento o dolor, mientras que otros la consideraron simplemente como una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar aún más las especulaciones. Estos pequeños detalles, sumados a la información que ha circulado por los medios y las redes sociales, han alimentado el debate y la especulación sobre quién tiene la razón en esta historia. El problema es que la mayoría de la información que circula es de segunda o tercera mano, y a menudo está distorsionada por los intereses de los medios o las emociones de los fans. Es difícil separar la verdad de la ficción en este mar de rumores y especulaciones. Pero seamos honestos, al final del día, solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó. Nosotros, como espectadores, solo podemos basarnos en rumores, interpretaciones y suposiciones. No tenemos acceso a la verdad absoluta. Es importante recordar que las relaciones son asuntos privados y que nadie, excepto las personas involucradas, tiene derecho a juzgar o opinar sobre ellas. Entonces, ¿quién tiene la razón? La respuesta es que probablemente ambos tengan su parte de razón y su parte de culpa. Las relaciones son complejas y rara vez hay un único culpable. Es probable que ambos hayan cometido errores, hayan tenido diferencias y hayan contribuido, de alguna manera, al fracaso de la relación. Es fácil caer en la tentación de buscar un culpable y de simplificar una situación que es inherentemente compleja. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son un esfuerzo conjunto y que ambos miembros de la pareja comparten la responsabilidad de su éxito o fracaso. Lo importante es que ambos hayan podido superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Y parece que eso es lo que han hecho. Ande sigue cosechando éxitos en su carrera profesional y se la ve feliz y radiante. Kerem también está enfocado en sus proyectos y se muestra positivo y optimista. Ambos han demostrado una gran resiliencia y capacidad para superar la adversidad. Así que en lugar de centrarnos en buscar culpables y alimentar el debate, creo que deberíamos celebrar el talento y el éxito de ambos actores. Han logrado conquistar al público con su trabajo y merecen todo nuestro respeto y admiración. Son ejemplos de profesionalismo y dedicación, y han demostrado que son capaces de alcanzar grandes logros a pesar de las dificultades. Y sinceramente creo que es hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Ande y Kerem ya no son pareja, y es hora de que sus fans también lo asuman. Dejémoslos vivir sus vidas y apoyémoslos en sus proyectos individuales. Es importante recordar que tienen derecho a la privacidad y a la felicidad,
y que merecen ser tratados con respeto y consideración. En definitiva, el debate entre Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y mediáticas. La presión, la fama y las expectativas del público pueden afectar negativamente a una pareja, llevándola a la ruptura. La constante exposición a los medios y la falta de privacidad pueden generar un estrés adicional que dificulta mantener una relación saludable y estable. Pero lo importante es recordar que al final del día, son personas como nosotros con sentimientos y emociones. Merecen nuestro respeto y comprensión, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. Es fácil olvidar que detrás de las imágenes glamurosas y las apariciones públicas, hay seres humanos que enfrentan los mismos desafíos y dificultades que todos nosotros. Y dicho esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del debate entre Hande y Kerem. Espero que les haya servido para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de respetar la privacidad de los demás. En resumen, hemos explorado el auge y la caída de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las posibles causas de su ruptura y las teorías que han surgido al respecto. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias profesionales y los celos pueden afectar negativamente a una pareja. Y hemos concluido que al final del día, solo Hande y Kerem saben la verdad, y que lo importante es respetar su privacidad y apoyar sus proyectos individuales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este debate? ¿Creen que hay un culpable en esta historia? ¿O creen que simplemente el amor se acabó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más vídeos como este. Además, díganme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.